Las gafas tramposas. Cuarto y último capítulo. El caso de Sebastián Grimm. Adaptación del relato original de Robert Bloch. Seré breve, muy breve. Cuando tomé del suelo aquellas extrañas gafas de montura metálica y lentes amarillentos, lo hice por mera curiosidad. Las deslicé rápidamente en mi bolsillo, sin ser visto en aquella confusión creada por las llamadas a la policía y a un médico después de la muerte de Percy Dean. La curiosidad creció en mí durante el juicio, cuando la viuda, Olive, dijo que su madre, al morir trágicamente, también llevaba puestas esas lentes. Además, algunos sucesos de aquella partida de póker en la que Percy no dejó de ganar habían estimulado mi imaginación. Las declaraciones oídas en las pesquisas policiales me intrigaron aún más. Por otra parte, la palabra grabada en el puente de la pieza no dejaba de ser interesante. Veritas. No les cansaré con los detalles de mis investigaciones. El detective aficionado carece de procedimientos efectivos. Solo diré que mi búsqueda me llevó hasta una tienda de objetos de segunda mano. Y por último, hasta una casona semiderruida, ubicada en las afueras de la ciudad, cerca de los muelles. Profundizando un poco más en los archivos de la Sociedad Histórica local, averigüé que las gafas habían pertenecido a un tal Dirk Van Pryn, de reputación más que dudosa. Al parecer, su interés por la brujería y dedicación a lo oculto son cosas sabidas y fáciles de constatar en los anales de la ciudad. No hace falta que subraye, pues, lo obvio. En cualquier caso, y tomándome cierta libertad, pude reconstruir las circunstancias, los pensamientos y las acciones de las diversas personas que, ignorantes del maleficio, habían usado las lentes desde que éstas fueran descubiertas en el cajón secreto del escritorio de Dirk Van Pryn. Yo trataba de comprender la situación. ¿Por qué podía de pronto leer sus pensamientos? No lo sabía. Pero lo cierto es que podía ver lo que tramaban. Lo veía. ¿Serían las gafas? Sí, eran aquellas lentes engañosas. Ellos sí que eran engañosos, jugando a mis espaldas, preparándose para eliminarme al menor descuido. ¿Con qué escaleras abajo, ¿Qué más daba? ¿Cómo lo sabía? Lo importante era que yo estaba enterado. Mis nuevos anteojos se deslizaron por la colcha. Los tomé antes de que cayeran al suelo y me los puse. El doctor me guiñó nuevamente un ojo al volver. Bajé la vista y noté al mismo tiempo el efecto de las lentes en mis ojos. Alcé de nuevo la mirada y me di cuenta. Supe enseguida que el doctor Kramer se encontraba allí para matarme. Todos cayeron sobre de mí, pero yo no iba a soltarles hasta que librara mi cerebro de aquella vorágine de sucios pensamientos que mi víctima me dedicaba. Se me cayeron las lentes y se me nubló la vista. Levanté la mirada justo a tiempo para ver a Torgersen lanzándome la jarra del agua. Traté de esquivarlo, pero era demasiado tarde. La jarra cayó al suelo después de estrellarse en mi cara y todo se acabó. Para siempre. El uso de estas gafas llevó a la muerte a Joseph Henshaw, a Miriam Spencer Olcott y a Percy Dean. Desgraciadamente queda por escribir mi caso, pero yo no tenía la menor idea cuando inicié mis investigaciones. De haberlo sospechado, hubiera desistido de mi empeño. Porque supe, igual que Dirk Van Pryn, cuando escondiera las lentes en el cajón secreto, que se trataba de un objeto maldito. Las gafas habían heredado la sabiduría diabólica del infame Ludwig Pryn. Sus cristales habían sido tallados casi literalmente en el mismo Averno. El conocimiento de los pensamientos del prójimo solo conduce a la locura y a la destrucción.
Reflexioné sobre la sencillez y claridad de esta moraleja, y por nada en el mundo habré imitado al pobre Joe Henshaw, o a la señora Olcott, o a Percy Dean, poniéndome las lentes para ver cómo son en realidad las otras personas y sus pensamientos. Pero el orgullo fue la causa de la caída, y mientras escribía acerca del trágico sino de aquellos infortunados cuya búsqueda de la verdad había finalizado en desastre, no pude evitar preguntarme con qué fin habían sido creados aquellos cristales. Veritas, la verdad. El conocimiento de la verdad de los otros traía malas consecuencias. Pero, ¿y la verdad sobre uno mismo? Conócete a ti mismo. ¿Sería este el verdadero objeto de aquellas lentes? Que su portador pudiera realizar una introspección, mirar en su interior. De seguro que no podía haber mal alguno en ello. Vamos, no para un hombre inteligente. Creía que me conocía a mí mismo. Incluso que era más consciente de mi naturaleza y carácter de lo que son otras personas. Imaginaba, cavilaba, creía. Pero tenía que saber. Sí, tenía que saberlo con certeza. Y esta es la razón de que me las haya puesto ahora, hace unos instantes. Me he contemplado y me he conocido total y absolutamente. Hay elementos propios de lo que podríamos llamar inteligencia subliminal o subconsciente, a los que no llega la psicología ni la psiquiatría. Ahora conozco bien esos elementos, y cómo y por qué actúan. Ahora sé bien por cuál agonía pasaron quienes usaron las gafas, esas pobres víctimas del conocimiento, víctimas de saber qué pensaban los demás. Pero eso nada tiene que ver con la posibilidad de que uno pueda leer su propia mente. Me puse delante del espejo y contemplé más allá, a mi interior. Vi una memoria atávica, deseos, temores, desencantos, la raíz de la locura y de la crueldad, todo lo que ni siquiera aparece en las pesadillas. Vi la irracionalidad que yace detrás de lo consciente e inteligente, y no tengo más que admitir que se trata de algo que forma parte de mi propia naturaleza, de la naturaleza de cada ser humano. Todo esto podría quedar sometido, inalterable, oculto, siempre y cuando uno no sepa realmente lo que piensan las otras personas. El simple hecho de saber que ese horror está ahí, basta para que no permitamos que se manifieste. Voy a terminar mi relato. Luego, destruiré para siempre las lentes engañosas, como tan acertadamente las llamó Joy Henshaw, el dueño de aquella tienda de antigüedades. Engañosas y tramposas. Me serviré para ello de un revólver, que apuntaré firme y deliberadamente contra esas malditas lentes, para hacerlas añicos de un solo disparo. Pero las llevaré puestas. Las gafas tramposas. Cuarto y último capítulo. El caso de Sebastián Grimm. Robert Bloch. Las gafas tramposas también es notoria la influencia de Lovecraft en Bloch, en donde antiguos rituales, libros mágicos y extrañas colecciones de objetos desencadenan poderes sobrenaturales que los seres humanos no pueden dominar. El extraordinario poder que tienen las lentes parece provenir de algún extraño ritual relacionado con el Grimorio de Vermis Mysteris. Este es un libro ficticio creado por Robert Bloch, mencionado por primera vez en su cuento El vampiro estelar, e incorporado por Lovecraft en sus mitos de Cthulhu, en el relato El que acecha en la oscuridad. Se dice que De Vermis Mysteris, o Los misterios del gusano, fue escrito por Ludwig Prien, un caballero que luchó en la Novena Cruzada y que fue capturado por los árabes en 1271. Prien fue iniciado durante su cautiverio en los misterios de la magia por hechiceros sirios. Tras su retorno a Europa, el nigromante Prien se fue a vivir a una tumba romana cerca de Bruselas, donde alargó su existencia por medio de la hechicería
hasta que fue detenido a principios del siglo XVI, acusado de brujería y condenado a morir en la hoguera. En el relato Las gafas tramposas, Robert Bloch explora la posibilidad de conocer las verdaderas intenciones de las personas a quienes se les ve a través de unas lentes. Sin duda esta es una habilidad tan fascinante como peligrosa, que plantea varias interrogantes. ¿Qué sucedería si fuésemos capaces de saber lo que otros y otras están pensando? ¿Eso realmente nos ayudaría de algún modo? ¿Y si las demás personas pudieran penetrar hasta nuestros más profundos pensamientos, qué pasaría si la violación a la intimidad de nuestra mente nos expusiera ante el resto del mundo? ¿Qué sería de los seres humanos sin la posibilidad de fingir, de esconder, de creer en lo que se ve, o de ignorar lo oculto? Lo único que podríamos descubrir sería una naturaleza perversa y dañina, como la que sugiere el final de este relato. ¿Acaso esa ignorancia de las verdaderas intenciones propias y ajenas nos protege de nuestra propia maldad? No olvidemos que el tiempo y el espacio que hay entre el pensamiento y la acción nos da la oportunidad de expresarnos sin consecuencias, de reflexionar, de cambiar la dirección o de rectificar. En la historia de Bloch, las personas que portan las extrañas gafas no pueden evitar reaccionar ante lo que descubren, y no se limitan en demostrar que tienen un poder sobrenatural, aun cuando eso vaya en contra de su propio bienestar. En todos los casos, se reacciona con violencia ante la verdad expuesta, verdad que por su parte también resulta dañina. ¿Qué le ha parecido a usted? Este relato de las gafas engañosas a nosotros nos gusta mucho, como todas las obras de Robert Bloch. Ojalá le haya gustado a usted también, y recuerde que a lo largo de las semanas siguientes, probablemente el domingo, se transmita un nuevo capítulo, es decir, esta misma serie que hemos escuchado ahora de lunes a jueves, se podrá escuchar los domingos en Del otro lado del espejo. Así que, si le gustó, espérela y escúchela allá, los domingos a las 11 de la noche. Y bueno, pues estamos en una noche de jueves. Una noche en la que ya sabe usted que nos gusta platicar historias de fantasmas. La temática que más ha atraído durante años a las personas. La idea misma de la supervivencia tras la muerte hace que nos pongamos a ver esta temática con mucha insistencia. Pero también el temor de lo que no debe de estar ocurriendo. El temor de lo que está ahí, de ese miedo irracional a lo sorprendente, a lo inesperado, a todo esto que involucra el fenómeno paranormal. Pero también el miedo a lo que significa eso, el miedo a que nos pueda pasar a nosotros mismos. Es difícil, evidentemente, que un fantasma llegue y se coma a alguien, o que lo mate, o que le haga horrores. ¿Por qué entonces nos da tanto miedo? No lo sé. Pero también nos despierta una profunda curiosidad. Pero quizá lo que más nos intriga no es tanto el hecho de la supervivencia misma después de la muerte, sino quizá la idea de la supervivencia de la personalidad, es decir, tras la muerte seguir siendo nosotros. De nada me sirve convertirme en unas moléculas de carbón que estén por ahí, eso ya sé que lo voy a hacer. Mi cuerpo se va a convertir en eso, y va a alimentar unas plantitas si tengo suerte, y si no tengo tanta suerte, pues vaya, contaminaré un poco el ambiente y terminaré convertido en otra cosa. Pero la supervivencia de la personalidad después de la muerte implica que el individuo, con todos sus recuerdos, memorias, experiencias, vaya más allá de la vida. Y el fenómeno fantasmal parece acreditar eso. El simple hecho de que alguien no pueda transitar hacia la gloria, el descanso eterno, el paraíso, lo que sea, por temor al castigo eterno, ya es en sí mismo una confirmación de que hubiera algo más, y de que ese individuo recuerda, por lo menos en esa etapa del camino, recuerda lo que hizo en vida. Acreditaría por consiguiente que hay una supervivencia de la personalidad del individuo.
dado que está recordando. O aquel otro que no puede ir porque ha dejado un buen amor y no ha podido olvidarlo, también acredita lo mismo. Aquí hay algo interesante en esto. Muchos de los apuntes que se han logrado a partir de experiencias cercanas a la muerte, a través de contacto, ya sea por medio de sensitivos o a través de la transcomunicación, parecen revelar que hay una existencia posterior y un estadio previo. Esto es, hay un momento después de la muerte, que no se mide en tiempo sino en voluntad. Es decir, tras el fallecimiento de una persona, ésta puede permanecer durante algún tiempo a la espera de que algo ocurra, de que algún suceso se cumpla, de que alguna expectativa se dé. Posterior a esto hay un tránsito, hay un paso hacia una existencia o una, ¿cómo decirlo?, entrada en otro sitio de donde ya no hay más comunicación. Lo que veríamos nosotros, estos fantasmas, cuando se trata de fantasmas de personas ya muertas, estaríamos viendo personas que no han pasado a esa etapa última, sino que se mantienen en ese estadio previo, al que muchos dieron en llamar en su tiempo el purgatorio. Es curioso, pero la idea del purgatorio en sí misma no está tan desquiciada. Claro que la idea aquella de que iba uno con un 20 a comprar petróleo para que lo quemaran un poquito nada más, podía sonar un poquito alegórico. Pero la idea de este estadio intermedio, en donde todavía existe una parte de la voluntad, es muy atractiva. Y el individuo puede optar por permanecer ahí, y es cuando se genera el fenómeno fantasmal. Ahora, el fenómeno fantasmal en sí mismo es terrible. La idea de que alguien tenga tanto miedo como para poder seguir adelante en su camino, o que tenga tanta necesidad de comunicarse que pueda vulnerar las barreras entre la vida y la muerte, es terrible. ¿Qué puede haber ocurrido en esa vida? ¿Qué puede haber ocurrido en esa mente que lo atormenta hasta el punto de desear quedarse ahí? Y no le permite seguir adelante. ¿Qué tanto apego tuvo a las cosas materiales, a la buena vida, que no puede seguir adelante? Obviamente, ese pavor, esa angustia, ese dolor, puede llegar a ser tan grande que lo obliga a conectarse. Ahora, el peor de los escenarios, me parece, sea aquellos que están ahí olvidados, que no están por gusto, sino porque algo los detuvo en el momento mismo y después no han sabido cómo seguir adelante. Ese escenario es aterrador porque se vuelven presencias o personas que tras la muerte, por alguna desidia, por alguna indecisión, se quedan atrapados y empiezan a vagar en lo que para ellos podría ser un mundo, pero en realidad están atrapados en un mismo sitio. Y van y vienen de un lado a otro, en el mismo sitio. Y es esa presencia la que algunos pueden percibir. Esas presencias arraigadas a un determinado sitio, que saben que están muertas, que saben que no pueden transitar hacia la otra existencia porque parece que los han olvidado ahí, que entran en una especie de espiral de desesperación, pero una desesperación terrible, porque no hay nada más que hacer. Ya tampoco va a haber mucho razonamiento, porque se ha acabado la mente, ya no hay cabeza. Ya no hay un cerebro que razone, ya no hay unos sentidos que interpreten, hay una percepción muy precaria. Y la comunicación con el mundo de los vivos también es muy, muy precaria. Por lo tanto, la desesperación debe de ser enorme. Ese tipo de situaciones, si bien no son las más frecuentes, cuando llegan a ocurrir, pueden además ser muy, muy longevas. Permanecer durante muchísimo tiempo, por generaciones, y tienen algún grado de interacción. No suelen ser presencias agresivas, pero sí muy desesperadas. Para quienes son sensibles y pueden percibirlas, llegan a transmitir sensaciones verdaderamente atroces, que llegan a ser desgastantes, porque además conservan todavía emociones que les fueron graves en los momentos previos a la muerte.
Así, si una de estas personas falleció de forma trágica, con mucha ira por haber vivido alguna cosa, una traición o lo que fuera, tendrá esa emoción ahí rezagada. Junto con la desesperación propia de no poder seguir, bueno, es una presencia que puede ser muy dura. Además, con el paso de los años, también se van volviendo todavía más duras. Y llega un momento en el cual ya no hay forma de ayudarles a transitar hacia la otra existencia. El famoso pase de luz. Ya no hay una reacción, ya no hay una respuesta. Hasta que finalmente, un buen día por alguna razón desaparecen y se convierten en leyenda. Pero por lo menos, este tipo de experiencias, de relatos, van a dar con la confirmación de algo muy intrigante. Tras la muerte, no se termina todo. Bueno, podemos presumir semejante cosa, aunque tampoco lo tenemos al 100% de cierto. No pierda de vista que esto es muy aleatorio, que esto no tiene una definición como pruebas de laboratorio, y no es algo que se pueda acreditar. El viejo cuento de que el alma pesa 21 gramos y que es una esencia no es correcto. Las pruebas fueron muy hechizas y solamente se hicieron 6 pruebitas y aquello fue un desastre. Por lo tanto, no hay una garantía de nada, pero los relatos que hemos recibido a lo largo de tanto tiempo, las experiencias vividas por personas a lo largo y ancho del mundo, apuntan a eso. Y ¿sabe qué es lo más curioso? Que no está en contraposición con los relatos bíblicos, por ejemplo, ni tampoco con los antiguos dogmas de la Iglesia. Con los más antiguos, vaya. En épocas recientes ahí se ha puesto hasta en tela de juicio la existencia del mismísimo demonio. Pero las creencias antiguas hablaban de escenarios parecidos. Quizá en su tiempo hubo quienes tuvieran la misma capacidad de percepción. El don que tiene un sensitivo, un medium, ha sido igual desde hace 1000 años. Las personas ya lo percibían hace mucho tiempo. Es quizá posible que a partir de esas experiencias hubieran formulado algunos de los dogmas de la propia Iglesia antigua. Y a partir de eso no habría un choque entre estos conceptos que le digo y la idea antigua. Así que es intrigante. A mí me ha llamado la atención esto desde hace mucho tiempo, me ha interesado y por ello he buscado algunas respuestas a través de los relatos de las personas. Obviamente, no podemos curar un fantasma de una casa, no hacemos ese tipo de cosas, no curamos maldiciones, no le decimos que ponga 3 velas y le baile alrededor, ni tampoco que se pare de cabeza delante de un santo. Pero podemos escucharle y entender lo que nos está diciendo y enriquecernos. Por eso siempre hago la misma invitación, a que si usted nos está acompañando y tiene la posibilidad de contarnos una experiencia, de relatarnos un suceso que ha vivido, se anime y lo haga. Para nosotros esas experiencias narradas noche a noche a veces son muy impactantes, a veces son incluso dolorosas, otras veces son simplemente intrigantes. Vamos, ha habido hasta algunos relatos jocosos, pero todos ellos aportan algo en cada una de las experiencias de las personas, por lo que le vuelvo a invitar. Si tiene usted una historia que contar, es una noche en la que nos lo puede contar, es una noche en la que tenemos micrófonos abiertos a su disposición y que nos encantaría escucharle. Mientras tanto, por supuesto, déjeme que le recuerde los números en cabina, que son 273-3301 y 273-3302. Si me lo permite, vamos a ir un corte muy breve y regresamos enseguida. En este tipo de experiencias hay un relato de la Ciudad de México del que tuve conocimiento hace un poco de tiempo, muy reciente por cierto. Un arquitecto y su esposa rentan un bonito departamento. La emoción es enorme porque además vivían antes de esto en un lugar muy lejano, les costaba mucho trabajo trasladarse. El hecho es que consiguen un departamento en una zona estupenda a un precio de lo mejor. Y además está muy conservado, es un edificio viejo. Está a un costado de la cervecería por Parque Lira, por allá. El hecho es Río San Joaquín, por ahí, pero muy conservado.
Es un edificio ya de años, pero además es grande. Cuando ven el departamento no lo pueden creer. Son muy afortunados y deciden rentarlo inmediatamente. La única condición para el alquiler es que el propietario lo rentaba por periodos de tiempo largos. No se trataba solo del contrato, sino que había que pagarlo. En una de las condiciones, el dueño argumentó que puesto que iba a salir de viaje necesitaba el dinero por adelantado. La pareja tiene dinero, juntan todo lo que pueden y pagan el alquiler de un año completo. Les entrega sus llaves, firman los contratos, firman los acuerdos, los recibos, todo lo necesario. Perfecto. Unos días después comienzan la mudanza y las cosas pintan muy bien. Llegan al lugar e instalan sus diferentes elementos. Notan un detalle curioso. En el edificio, los pisos inferiores están ocupados como una especie de almacén. Solamente hay un departamento ocupado, de unos 8 departamentos que constituyen el pequeño condominio. Uno más está ocupado por personas, una pareja joven que tiene un niño pequeño. El resto de los departamentos están ocupados, uno es una oficina, otro es una especie de bodega de archivos y demás. Bueno, el caso es que eso les llama la atención porque los precios de renta son bastante adecuados. Están en el lugar, armando su casa, poniéndolo todo muy bonito, cuando se llevan una sorpresa inusual. Hay un señor. Sí, no dentro del departamento. De hecho, la esposa de este muchacho lo ve, parado afuera al final del pasillo, como viendo desde el balcón del pasillo hacia atrás. La chica, que muy amablemente quería establecer buenas relaciones con todos, saluda al caballero aquel con un sonoro buenas tardes. Es un hombre mayor, vestido con un traje color oscuro, con unas rayitas blancas. Muy elegante, por cierto. La chica estaba bajando unas escaleras para ir por otra caja, y saluda, pero ya no espera escuchar la respuesta, no sabe si le ha respondido o no. El caballero, bueno, baja, toma la caja siguiente y vuelve a subir. Cuando vuelve a salir, vuelve a ver al hombre aquel, pero pues evidentemente ella ya saludó y sigue su camino. Después de un rato, baja el marido también por unas cajas, y cuando regresa, le comenta que acaba de saludar a la pareja del departamento de abajo, que está por ahí, estaban por ahí con un bebé, y bueno, que muy amables, jóvenes, etc. Se ha presentado, que después baje ella a saludar también. La chica le contesta que saludó también a un caballero, que ha de ser de otro departamento. Al muchacho le llama la atención, le dice, pues hombre, según entiendo solamente hay 2 departamentos ocupados, fue lo que nos dijo fulano de tal. Y los que viven abajo son los jóvenes, no sé. Pues la chica ya no presta mucha atención, están con la emoción aquella. Y así, finalmente se mudan a vivir ahí. La primera noche es de gala, cena con velas, todo precioso, muy bonito. Cuando terminan de cenar, recogen los platos, se sientan en un sillón que tienen muy amplio a ver la tele. Y están viendo un programa de televisión, 10, 11 de la noche, cuando de pronto escuchan con toda precisión cómo la puerta de la habitación secundaria, el departamento tenía 2 habitaciones, la habitación principal y una secundaria, como para los niños o algo, pero la tienen cerrada, habían dejado ahí un montón de cajas y cosas. Se escucha como abre la puerta, cierra la puerta. Se escuchan unos pasitos o un ruidito y se escucha como abre la puerta del baño y cierra la puerta del baño. El sonido es muy peculiar. Eran puertas de madera gruesa, de esas toscas de antes. La pareja que está sentada viendo la tele se quedan detenidos un instante. Él le pone silencio a la televisión. Se voltea y le dice, ¿escuchaste eso? Sí. ¿Qué fue? Se abrió una puerta y se cerró. Y empieza la clásica discusión de ¿fue aquí en el departamento? ¿O fue en otro departamento? ¿Pero en cuál departamento pudo haber sido? Bueno, pues a la de tantas el muchacho se levanta,
Y va a asomarse y nota que efectivamente pues las puertas están cerradas. Regresa y le dice, no hay nada. Entonces fue en un departamento. Sí, fue en un departamento. Se sientan, vuelve a subirle el volumen a la televisión. 2 minutos después escuchan otra vez el sonido de cómo se abre una puerta, se cierra. Después se abre otra y se cierra. Quedaron convencidos de que el ruido era en otro departamento. 2 o 3 semanas después de haberse mudado, han vuelto a escuchar varias veces aquel sonido. Pero en todas las ocasiones intuyen que se trata de otro departamento. Hasta que ocurre algo todavía un poco más raro. Habían pasado una tarde muy contentos, habían ido al cine, etc. Cuando regresan, bueno, es una pareja joven y tienen buenas ideas. Se ponen románticos en el sillón de la sala. Y de pronto, se vuelve a escuchar aquello, pero no solamente se escucha cómo se abre la puerta y se cierra, sino que se escucha un carraspeo fuerte. Y después, alguien tira cosas. Se levantan inmediatamente a ver de qué rayos se trata, porque esta vez sí no hay mucha confusión, lo escucharon dentro. El muchacho va y revisa, abre la puerta del cuarto secundario y encuentra varios objetos regados en el piso, pero eran objetos que estaban dentro de una caja. Como si alguien los hubiera sacado y los hubiera arrojado. Se quedan muy intrigados con aquello, no sonaba lógico, piensan inmediatamente en una rata. Pero las ratas no abren puertas, ni las cierran. Total que la noche ya no fue todo lo romántica que esperaban por esa situación. Así pasan las semanas y hay pequeños incidentes. Este chico recordaba sobre todo una tarde en la que él siente mucho frío. Están abiertas las ventanas y entra un aire helado de la calle. Está en un piso superior. Y entra este aire helado. Entonces él va y cierra las ventanas. Recuerda que eran ventanas duras. Las acomoda bien y cuesta trabajo cerrarlas porque eran de fierro, de las de antes. Pero una vez que se cierran eran como soldadas. Se regresa a lo que estaba haciendo. Y cuando escucha que llega su esposa, mete las llaves, abre la puerta, él va a recibirla. Y la chica le dice, cierra las ventanas, hace muchísimo frío. Él voltea y las ventanas están abiertas. Pero él las acababa de cerrar. Entonces, bueno, él no quería platicar de esas cosas con su esposa, obviamente, no le gustaba la idea, porque se iba a espantar. La chica sí era un poco más sugestionable, digámoslo de esa forma, y le daba miedo que la chica ya no quisiera vivir ahí, o que se espantara y que anduviera con la vena en la boca, así es que dice, oh sí, enseguida, va y cierra las ventanas. En otra ocasión, la chica llega primero. Normalmente él llegaba antes, por la cercanía con su trabajo, y su esposa llegaba después, pero ese día por alguna cosa llega ella temprano. Entra al lugar y está ahí haciendo sus cosas, cuando de pronto le pasa algo muy desagradable. Ella entra al baño, se está cambiando la ropa porque venía del trabajo y traía su traje sastre y sus cosas. Está colgando aquello, cuando al abrir la puerta, va con ropa interior muy ligera, ve pasar a un hombre caminando dentro. Está la impresión que cierra la puerta y se queda ahí encerrada hasta que escucha que llega su esposo. Cuando el esposo entra y le grita, para decirle que ya llegó, ella abre la puerta y le grita, ten cuidado, hay un hombre adentro. El muchacho le dice, ¿pero en dónde? ¿Cómo lo viste? ¿Qué dices? Bueno, pues entra a buscar ahí y revisa. Llega y le dice, no hay nadie. La puerta estaba cerrada y tenía la llave puesta. Y todo lo demás está cerrado, no hay por dónde se meta nadie, no hay sotehuela, no hay ventanas a callejones ahí cerrados, peligrosos. Todo estaba abierto. No había por dónde se metiera alguien. La chica le dice aterrada que ella al abrir la puerta vio pasar a un hombre. Se mete con ella al baño y le dice, a ver, ¿abriste la puerta? Sí, ¿viste? Sí, lo vi pasar. Mira, fue un reflejo, si ver la puerta cuando se abre, le da una explicación ahí hechiza, pero la chica había visto algo muy claro, no había visto un reflejo, había visto a un hombre pasar, a un hombre con el cabello blanco, alto,
que pasó muy rápido frente a ella. Solamente vio una mancha oscura y una cabeza con el cabello blanco de un hombre. Esa noche ella ya no duerme. Al día siguiente, cuando se tiene que ir a trabajar, ella le dice que si ella regresa y no está, ella no entra a la casa. Está la impresión que incluso llama a su hermana, que vivía también por ahí, para que la visite y la acompañe un fin de semana que el muchacho tenía que salir. Tenía que ir de viaje a alguna cosa. Comienza a sentir pánico ella. Y habían pasado semanas, pues, no tenían más allá de quizá unos 2 meses o 3 de estar ocupando el departamento cuando pasó ese incidente. La tranquilidad nunca más volvió a ser la misma. Seguían ocurriendo cositas como escuchar a alguien que habla a mitad de la noche, escuchar que alguien jala la cadena del inodoro, o incluso sentir un empujoncito. Esto era algo muy peculiar, sobre todo con él. La chica parece que tenía el sueño pesado porque no había tanto problema, pero muchas noches él despertaba por un empujón, como que alguien le daba un empujón de la cama. En otra ocasión él se queda sentado en el sillón viendo la tele y se duerme. Cuando reacciona porque alguien le dio un empujón. Incluso él se incorpora y dice, sí, ya me voy a dormir, ya. Voltea y no hay nadie. A él le comenzó a generar mucha curiosidad aquello. La esposa se sentía muy incómoda ya, pero a él le genera mucha curiosidad y comienza a preguntar. Lo primero que pregunta es a los jóvenes de abajo, pero estos no tenían gran idea de lo que había ocurrido ni de qué pasaba ahí. Ellos también tenían sus propias cosas allá abajo. Según decía el muchacho, a él no le gustaba el departamento, tenían pensado mudarse pronto, porque escuchaban cosas, se oían voces, se oían ruidos, aun cuando sabían de antemano que no había nadie más. La sorpresa llega una temporadita después, cuando al bajar el muchacho se topa con un señor que está dando mantenimiento. Está pintando los barandales y eso, y arreglando un poco el pasillo. Lo saluda cortésmente y dice, oiga, ¿usted viene de parte del dueño? Sí, hombre, no sé qué, he trabajado para él muchos años, mire, ¿tiene alguna necesidad, algún detalle que arreglar? Dice, no, nada más tengo curiosidad por saber quién vivía antes. El hombre aquí le dice, bueno, pues creo que una pareja joven también. Total que se hacen de la plática y él le insiste mucho en preguntar quién había vivido antes. Aquel hombre, después de un buen rato de estar platicando, dice, bueno, ¿por qué quieres saber quién vivía antes? Y ya le platica, ¿no? Vivía una pareja joven y antes de esa pareja joven vivía un doctor que vivía solo y se fue porque venía de paso nada más. Hubo un grupo de estudiantes que vinieron a trabajar o a estudiar algo y se fueron. Total, después de mucha plática le dice, bueno, es que algo raro pasa en mi departamento. ¿Qué es lo raro? Espantan. Dice, no me diga. ¿Y qué es lo que ven? Dice, no es tanto lo que vemos, sino lo que oímos y lo que sentimos. ¿Quién fue el primer dueño de esto? Y empieza a preguntarle y cae en cuenta del antiguo dueño. El dueño del edificio mandó a hacer el edificio en los años 50 y era un hombre mayor. Lo mandó a hacer precisamente porque quería un departamento para él y rentaba a los demás, a personas conocidas e incluso familiares suyos, con la idea un poco de sentirse acompañado. Según decía aquel hombre, el señor había muerto en un hospital con todos los acompañamientos necesarios y todo, que en ese departamento no había muerto nadie, ni mucho menos. ¿Cómo era el señor? Alto. ¿Cómo? Alto, muy alto y muy elegante. El patrón era un hombre muy alto, muy elegante. Justamente como lo había descrito la esposa. El caso es que una tarde la chica no está, él está ahí, y ve por el reflejo de la ventana pasar al hombre alto. Su primera intención, su primera impresión era salir corriendo. Pero después de un momento se quedó pensando, dijo, bueno, pues es su departamento finalmente. Yo pago una renta, pero es su departamento. Cuando llega la esposa le dice, oye, mira, quiero hablar contigo. ¿Quieres irte de este departamento? La chica le dice inmediatamente, sí. ¿Pero por qué? Estamos cerca de los trabajos, estamos muy seguros, es un departamento por demás seguro, no hay ruido, nadie nos molesta. Y le platica la historia que había platicado con aquel hombre de quién era. Dice, creo que más bien
deberíamos dejar que haga lo que tenga que hacer. Total que estuvieron ahí 3 años o 4, hasta que finalmente tuvieron posibilidad de comprar su propio departamento. Decía que cuando se fueron, habían visto muchísimas veces pasar la sombra aquella rápido, escuchar la puerta que se abría. Nunca intentaron hacer nada. Nunca intentaron poner alguna veladora ni nada de esto. Hasta el último día cuando ya se iban. Ya con la mudanza afuera y todo, él se regresó. Y le agradeció al Señor. A la presencia esta o lo que quedaba, y le agradeció el tiempo que habían vivido en ese departamento, que lo habían disfrutado mucho, y que le agradecía que se los hubiera prestado. Después de esto se dio la vuelta. Cuando iba bajando, según contaba, él sintió claramente que estaba acompañado por ese hombre. No lo vio, pero tuvo esa sensación. ¿Qué lo había motivado a quedarse ahí? Muy difícil saberlo. Exactamente el qué, muy difícil. Pero era una experiencia muy interesante la que vivieron, porque además fue durante mucho tiempo. Déjeme que vaya a un corte, regreso enseguida. Este tipo de experiencias son muy frecuentes y en ocasiones las personas llegan a desarrollar apego incluso a esa persona en esencia que está ahí. Se llegan a acostumbrar muchísimo. Saben que no hay ningún perjuicio, saben que no va a lastimarles y desarrollan un cierto apego. Hace muchos años tuve oportunidad de conocer, antes de dedicarme a esto, a una familia que vivía en una situación parecida a esta. Estas personas habían comprado el casco de un rancho y vivían ahí, con todo su fantasma incluido. Era una situación muy sencilla. Ciertas noches, en algún momento de la noche, había una mujer que salía de una habitación y entraba a otra. Incluso le habían puesto nombre, le llamaban Margarita. Era una presencia completamente apática, no solía interactuar con nadie. Todo lo que hacía era salir de la vieja cocina de humo, que era una especie de habitación afuera del casco, caminaba y entraba en un lugar donde ahora estaba el baño, pero que en un tiempo era parte de los paredones, y desaparecía. Se le podía ver con toda claridad. Las trenzas largas, un vestido blanco como de algodón, o una ropa blanca en general. Caminaba y se metía. Era tan evidente el asunto, y esto nos lo platicaban hace muchísimos años los dueños de la casa, que no solamente ellos lo veían, y me relataban una experiencia una noche en la que había visitas. Como aquel lugar estaba muy apartado, era un sitio muy solitario, las visitas a veces se llegaban a quedar a dormir ahí para no tener que salir a mitad de la noche y andar por ahí en los campos. El caso es que un grupo de visitantes, de parientes y demás, se queda, y están varios jóvenes ahí platicando afuera en una especie de portal que tenía la vieja casa. Y está también una visitante mayor, una señora ya grande, que está platicando con ellos y demás. Dentro de la casa está la mamá y una de las hijas. Cuando entra la visitante aquella, la parienta aquella, y las ve y les dice, bueno, ¿y ustedes qué andan haciendo toda la noche afuera y entrando y saliendo? Y se voltea y dice, bueno, ¿y no deberías de dejar que tu hija ande a estas horas de la noche allá afuera con esa ropa tan ligera? Se le quedan viendo un momento raro. Dice, ¿cuál hija? Pues una de tus hijas acaba de salir de allá de la cocina y se fue a meter al baño. Yo creo que se va a bañar porque iba ligera de ropa y está haciendo frío. Oye, mujer, pues ¿dónde estás que no ves tus cosas y demás? Era una de esas parientas molestas. Total, la señora de la casa se ríe y le dice, no te preocupes, ahorita hablo con ella. Había visto el fantasma. A Margarita. Incluso, cuando ya estaban ahí en la discusión, le dice, no te preocupes, Margarita no tiene problema con eso. Ah, ¿no es tu hija? No es mi hija, no te preocupes, es Margarita. Pues dile que tenga más recato, porque además, a decir de ella, solamente llevaba esa especie como de camisón o vestido ligero. En otra ocasión, otro señor también está sentado en la arcada
en esta especie de pórtico que tenía la casa, platicando de algo de negocios con uno de los muchachos de la familia. Cuando éste se levanta para ir a traer algún papel o algo, se queda aquel hombre solo. Y, en cierto momento, se levanta y saluda muy cortésmente, buenas noches. Cuando llega, su amigo lo primero que le dice, oye, no sabía que tu hermana iba a pasar, me da mucha pena, creo que inoportunamente la incomodé. Le dice, ¿cómo que mi hermana? Sí, acaba de salir de allá y se metió para el baño. Me da mucha pena. Yo la saludé, pero yo creo que se molestó. Dice, no te preocupes, no es mi hermana, es Margarita. Discúlpame con ella, no te preocupes, total. En varias ocasiones les ocurrió exactamente lo mismo. Gente que llegaba de visita veía salir a aquella mujer de ahí y meterse al baño. Esto cuando me lo contaban, bueno, me sorprendía muchísimo, decía, ¿cómo es posible? Y efectivamente, muchas veces la llegaron a ver, pero quizá la parte más extraña de todo el rollo que tenía este lugar era en la zona de los corrales. En la zona de los corrales, en más de una ocasión, vieron a esta mujer. Sí. Supuestamente solo salía de la cocina, pues no. En una ocasión uno de los caballerangos vino, uno de los hombres que atendía el ganado, vino a dar alguna instrucción, a ponerse de acuerdo con el patrón. Le dijo, oiga, patrón, y por cierto, no necesita ir la muchacha para allá. Yo estoy atendiendo al ganado, yo me encargo. Dígale usted a su muchacha que no se vaya para allá con los animales. Allá le vayan a pegar o la vayan a pisar. Dice, ¿qué muchacha? Pues su hija creo que está por allá entre los animales. Dígale que no vaya. Yo estoy allá, yo me hago cargo. Se queda como que mi muchacha, mi hija. Mis hijas están adentro, ¿de qué estás hablando? Pues allá ahorita hay una muchacha. Y empieza a describírsela. Le dice, ya sé. No te preocupes, tú vete a trabajar. En la madrugada la llegaban a ver ahí. Pero mucha gente la vio. Lo lógico sería que, bueno, si es un fantasma, pues una sola persona de la casa lo estuviera viendo si fuera producto de la imaginación. Pero testigos, en diferentes tiempos y momentos, pudieron verla. ¿Quién había sido? Nadie lo sabía. El viejo casco había sido una ex hacienda en una época muy belicosa de México. Se decía que en el lugar había habido un montón de muertos. La parte de la casa vieja, que estaba a unos metros, todavía exhibía, eran unos paredones de adobe ya muy maltratados, ya sin bóvedas ni nada, exhibía los agujeros de bala, unos agujeros enormes. En cierta ocasión incluso encontraron restos humanos enterrados de mucho tiempo atrás, eran restos muy antiguos. Así que el lugar había tenido una historia muy bélica, muy trágica, pero ¿quién era Margarita? Muy difícil saberlo. Así le habían puesto por la pura diversión, pero todos la habían visto. No molestaba a nadie, no hacía ninguna diablura, no hacía nada, salvo vagar en lo que probablemente haya sido su propia casa. Eso es terrible, si lo piensa bien. Una persona que está perdida ahí, que sigue vagabundeando de un lado a otro, no era una presencia agresiva, no era una presencia molesta, pero no debería de haber estado ahí. Déjeme que vaya nuevamente un corte, regreso enseguida. Ahora bien, no todos los casos son tan inocuos como estos dos que le he platicado. Hay un relato de los años 50 en España. Este es un relato que me llamó la atención cuando tuve oportunidad de leerlo hace algunos años, acerca de la experiencia de una familia. Esta gente, en la zona de Zaragoza, tuvo una experiencia muy desagradable con un personaje que parecía haber sido muerto en ese lugar. Difícil saberlo en realidad, pero ellos contaban una experiencia aterradora. Ellos compran una propiedad, una pequeña finca, con una huerta, con unos corrales, para mudarse a vivir. Es un padre de familia que va acompañado de su madre, de su padre ya muy mayor, su esposa, varios hijos. Llegan a esta finca y comienzan a visitarla y a trabajarla, como era de esperarse. Incluso llevan algunos animales.
Cuando se mudan al lugar, lo pintan, lo arreglan, lo dejan muy lustrado. Sin embargo, al poco tiempo empiezan a darse cuenta de cosas muy raras. Cosas como, por ejemplo, encontrar los baldes de la leche regados. Aquello era una pérdida enorme. O encontraban, de pronto, la ropa de los niños que habían dejado perfectamente doblada. La mujer era muy cuidadosa de aquello. Perfectamente doblada y guardada. La encontraban regada por todas partes. O la ropa que había dejado tendida en el exterior, regada en la zona de los chiqueros y de los pesebres, cuando no tenía manera de haber llegado hasta allá, salvo que alguien lo hubiera tomado y lo hubiera arrojado. En varias ocasiones esto significó que le dieran una tunda a los niños pensando que en un juego de niños habían hecho aquello, y ellos aseguraban no haberlo hecho. Pasado algún tiempo de este tipo de bromas desagradables, uno de los chiquillos comienza a decirle a su padre que le da miedo el hombre de la boina. El señor de la casa, el papá, le dice que no, ¿cómo puede tenerle miedo al abuelo si el abuelo es un pan? Le dice, no, es que no es el abuelo. El abuelo también usaba boina. Dice, no es el abuelo, es un hombre malo que usa boina. El niño tendría unos 3 o 4 años en ese momento, lo que es difícil que mienta. Se lo vuelve a preguntar, le dice, ¿cómo es? ¿Dónde lo ves? Pensando en que a lo mejor algún vecino le hacía algo, el niño le dice, no, aquí adentro de la casa. ¿Cómo que adentro de la casa? Sí, está ahí adentro. Y le señala una buhardilla. La casa tenía varios pisos. En la parte de abajo estaban los animales. Después, en la parte intermedia era la casa y arriba era la bodega. El niño señala en dirección a la bodega. Sí, ahí viene el hombre. Este señor se sube a ver de qué se trata, pensando en que a lo mejor algún vago o algo. No hay nadie. Ahí no ha vivido nadie. Están todo el montón de elementos de trabajo, está algo de pienso, de cosas para los animales, pero no hay nadie. Días después le vuelven a pasar cosas así muy molestas. Cuando de pronto la esposa es la que se queja y le dice que alguien le ha hecho una diablura. El esposo pregunta ¿qué? Se me han tocado. ¿No será que tu padre se ha vuelto loco? No, hombre, ¿cómo va a ser? El abuelo, el papá, era un señor ya muy mayor, que ya pasaba la mayor parte del tiempo sentado. Así es que no tenía sentido. Comienzan a tener dificultades por ahí, y en medio de todo esto, durante el invierno, los niños comienzan a insistir más y más, especialmente el más pequeño, en el tipo malo de la boina, que viene de la buhardilla. Esto incluso llegó al punto en el que una tarde la mujer está teniendo una discusión con los chiquillos, los manda a su cuarto, se dan un agarrón épico porque nadie puede salir, hace mucho frío afuera. Está en aquello cuando, de pronto, comienza a quejarse. El esposo que estaba por ahí a un lado viene y le dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿De qué te quejas? ¿Ya los regañaste? ¿Ya qué? Y dice, no, mírame la espalda. Le ve la espalda y tiene una marca de unos 18 o 20 centímetros profunda, una herida profunda. Similar a que alguien le hubiera clavado algo y lo hubiera arrastrado como un rasguño profundo y que sangra. La mujer está muy adolorida y le pregunta que qué tiene. Y le dice, tienes una herida, ¿con qué te hiciste esto? Dice, no me hice con nada, me acaba de salir. El esposo se queda aterrado. ¿Cómo que te acaba de salir? ¿Eso te lo tuviste que haber hecho con un fierro, con algo? No. Según relataban en aquella descripción, en aquel relato, la situación llegó al punto en el que la mujer tenía heridas en la cara, en la espalda, en los brazos. De pronto, platicando en la mesa, sentía un arañazo, ya tenía un arañazo, empieza a ver cosas más agresivas, los niños despiertan en la madrugada, temblando de miedo. Finalmente el hombre decide sacarlos de la casa. Los lleva a vivir al domicilio de otro pariente, sigue trabajando la finca, pero ya no viven ahí. Según contaban, tras varias averiguaciones y andar preguntando, aquel sitio había sido un sitio marcado durante la guerra civil entre el 36 y 39. En ese lugar habían ejecutado a varios contrarios. El bando que llegaba mataba gente. Entonces, en la parte de atrás de la finca que estaba fuera del pueblo, habían ejecutado a muchas personas. El dueño navegaba con la bandera que se ofreciera.
Así, si llegaban los nacionalistas, él era nacionalista y acusaba a los republicanos. Cuando llegaron los republicanos, él se hacía pasar por republicano y acusaba a los nacionalistas. Y así hubo muertos en aquel lugar. Hasta que finalmente un buen día alguien lo denuncia a él, lo sacan a empujones. El tipo, según decían, había suplicado, gritado, llorado, y lo matan afuera. Ese supuestamente era el que hacía todos esos horrores. La casa quedó ahí. No sé qué haya sido esto. Este era un relato de los años 50, imagínese usted qué habrá sido de aquella casa, de aquella huerta, pero era una presencia muy agresiva y no podemos tampoco dejar de lado episodios norteamericanos de los que ya hemos platicado. Así es que no todas las veces es algo tan sutil ni tan dulce. Nos llamó Alejandro Barros. Él saluda a todo el equipo, felicita, muchísimas gracias. El señor Mendizábal, quien también nos acompaña esta noche, saluda y felicita al equipo. Muchas gracias, señor Mendizábal, qué bueno que nos acompaña. Y doña Blandina Bolaños, como siempre, acompañándonos. Un gusto tenerla con nosotros. A todos ustedes, les invito a que estén con nosotros mañana. Y por supuesto, la semana entrante, si usted tiene un relato y se ha quedado con ganas de compartirlo, estaremos nuevamente el martes, como siempre, ya contestando bien las llamadas, pasándolas al aire. Así es que si tiene un relato, prepárelo. Nos encantaría escucharlo. En fin, que eso ha sido todo por esta noche. Nos escuchamos mañana.